Hemos entrado a la parte central del programa y el tema para hoy es sobre los 7 beneficios de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Pero antes vamos a ver un video en donde vamos a escuchar qué es lo que piensa un líder religioso acerca de la cruz. Adelante. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre 2 cosas. I always carry 2 things. Un rosario, Rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross. pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Librería Elín. Gloria a Dios. Bien, cuando escuché y cuando vi esto casi me caigo. Casi me caigo. Bueno, esto es lo que piensa este líder religioso, que inclusive en el año que viene va a estar por acá, por Madre de Dios, por Puerto Maldonado. Pero, bueno, la pregunta es, ¿qué bendición puede traer a alguien? Porque he escuchado mucho decir a muchos periodistas que cuando venga el Papa va a traer mucha bendición. Si alguien que no honra a Jesucristo como Dios, que no honra el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿qué bendición puede traer? Yo creo que ninguna. Cuando Jesús fue a la cruz, su muerte y resurrección, porque Jesús no quedó en la cruz, ni tampoco quedó en la tumba, Jesús resucitó, Jesucristo. venció a la muerte con poder, bajó a los mismísimos infiernos y allí le arrebató las llaves de la muerte el mismísimo diablo. Así que Jesús venció en la cruz, Jesús triunfó en la cruz, no fue un fracaso de Dios como lo dice el Papa Francisco. Dios no fracasó, porque desde antes que el mundo haya sido fundado, Dios ya lo tenía todo predestinado. Desde antes que el mundo haya sido creado o fundado, Dios ya nos había escogido, elegido para ser hechos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para ser adoptados hijos de Dios inclusive. Así es que el sacrificio de la cruz, humanamente hablando, como dice él, no fue un fracaso, sino fue un triunfo, porque Jesús triunfó. Y no fue un fracaso de Dios porque ya había sido predestinado. Dios tenía un plan de salvación para el mundo entero. Y ese plan era de ofrecer a su Hijo Jesucristo como el Cordero inmolado, como el Cordero Santo de Dios, para dar su vida en rescate de todos nosotros. Y lo dice la Biblia. Si me pusiera a leer Filipenses capítulo 2 del verso 8 al 11, ahí habla claramente que Dios se despojó de su divinidad, y se hizo hombre. ¿Para qué? Para dar su vida por nosotros en la cruz. Y ese Dios es Jesucristo hecho hombre, y el cual
Dice la palabra en el versículo 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. De modo que cuando Jesús fue a la cruz, pues Jesús derrotó, destruyó todo principado y toda potestad del mismísimo infierno, se sujeta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También lo dice en Colosenses capítulo 1, verso 20, que por medio de Él, de Jesucristo, Él reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué más podemos decir? Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó? Jesús triunfó en la cruz. La cruz no fue un fracaso. La cruz de Cristo fue lo mejor que nos haya podido pasar en la vida, porque a través de la cruz nosotros logramos y obtenemos 7 beneficios preciosos y maravillosos. Un poder sobrenatural se desató cuando Jesús fue a la cruz. Y Cristo se entregó en la cruz para que nosotros nos dé vida, ¿no? Vida eterna. Exactamente. Y el primer poder sobrenatural que se desató en la cruz fue el beneficio de la redención. Jesucristo nos redimió de nuestros pecados. Esta palabra redimir significa que Jesús nos compró, nos compró con su sangre. Por eso dice, somos precio de su sangre, de nuestro Señor Jesucristo. Con su sangre preciosa que la derramó allí en la cruz. Antes nosotros éramos gobernados por el diablo, a través de nuestros deseos, pasiones, a través del pecado. Pero Jesús, cuando fue a la cruz, pues Él derramó la última gota de su sangre y nos compró, nos rescató con su sangre para que nosotros seamos sus hijos. Así es. Y otro beneficio porque tenemos que avanzar rápidamente, otro beneficio de la sangre de Cristo en la cruz, esposa, es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es. En 1 Juan 1:7 la Biblia dice, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos redime, nos rescata, nos compra. Y su sangre en la cruz nos limpia de todo pecado. Ahí también dice la Biblia en 1 Juan, en capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cuando usted confiesa a Dios su pecado, usted declara a Dios su pecado, Dios te limpia y te hace una nueva criatura. Tercer beneficio de la sangre de Cristo en la cruz, avanzando rápidamente, porque cuando Jesús fue a la cruz no fue a fracasar, sino fue a triunfar. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿te acuerdas que Él dijo estas palabras? Consumado es, o sea, todo está completo, yo ya lo he hecho todo. Nos dio salvación, vida eterna, todo Jesús lo hizo en la cruz. Aún estando en el huerto orando por sus discípulos y por todo el mundo, lloraba como gotas de sangre y decía, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, la vuestra, porque es voluntad de Dios. El sacrificio de la cruz era voluntad de Dios para dar su vida en rescate por todo. Por eso que Jesús es el vicario, que significa que dio su vida por otros. No es el Papa el vicario de Cristo, sino que es Jesús el vicario santo. El único Dios que entregó su vida en la cruz por nosotros. A ver, usted dígame, ¿otro hombre ha hecho eso? No. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque tiene amor lo que Él ha creado. El tercer beneficio de la sangre de Cristo en la cruz es que su sangre nos justifica. Primero, nos redime. Segundo, nos limpia y nos lava. Y tercero, la sangre de Cristo nos justifica. ¿Qué quiere decir justificado? Quiere decir declarado libre,
sin condenación. Isaías lo revela en su profecía cuando dijo: justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ningún ser humano se puede justificar delante de Dios por sus propias fuerzas. No es por lo que tú tengas, por lo que tú hagas, que te puedes justificar delante de Dios, sino es porque es por el mismo Dios, es por su gracia, es por su poder, es por su amor que Él nos justifica. La salvación no cuesta nada. Así es. Y la muerte de Jesús en la cruz trajo esa justificación, que Dios nos declaró libres, nos declaró justificados, sin culpa. Antes, como siempre digo, antes teníamos un cartel grande que decía condenado, pero ahora quitó ese cartel y ha puesto uno que dice justificado por la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, como lo dice la Biblia en Romanos capítulo 5 en el verso 1. Entonces, hay muchos que quieren justificarse delante de Dios haciendo muchas cosas, pero el único que te justifica es Jesucristo, y lo hizo en la cruz. En la cruz lo hizo. De modo que no fue un fracaso el que Jesús haya muerto en la cruz, sino al contrario, ha sido un triunfo. Ha sido el triunfo, así, ahí se desató ese poder sobrenatural de redimir al hombre de sus pecados, de lavarlo de sus pecados, de comprarlo, lavarlo, y ahí se desató ese poder sobrenatural de Jesús en la cruz, su sangre preciosa, de justificarlo. Eso es lo que Dios hizo. Ahora, el cuarto beneficio de la sangre de Cristo en la cruz es que la sangre de Cristo en la cruz nos santifica. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz nos santificó. Santo significa separado para Dios. Santo no es que tienes una aureola arribita en la cabecita y que te pones ahí y te ponen velitas. No, eso no es santo. Santo es aquel que ha sido santificado, aquel que le entregó su vida a Cristo, aquel que le entregó su vida a Cristo, que fue redimido, lavado, justificado, ahora es santificado, ahora es separado para Dios. A través de la sangre de Cristo hemos sido, como ya le he dicho, redimidos, lavados, justificados. Ahora somos santificados, separados para Dios. Como dice la Biblia en Romanos 13:12, dice la palabra: por lo cual también, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Dónde él padeció? Fuera de la puerta. Y se está refiriendo fuera del templo. Ahora Jesús padeció ahí en la cruz. ¿Para qué? Para santificar a su pueblo mediante su propia sangre. Y en Hebreos 10:10 dice la palabra que todos nosotros somos santificados por la sangre de Jesucristo. Santificado, como le dije, quiere decir separados para Dios. Ya no podemos estar practicando el pecado, porque hemos sido lavados para Dios, separados para Dios, un hijo verdadero de Dios. Entonces, este poder sobrenatural de la sangre de Cristo en la cruz se desata cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro único Salvador, y ya no vivimos practicando el pecado. Como Pablo lo dijo: sed santo porque yo soy santo, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Se lo dijo el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versos 15 y 16. Gloria al Padre. Otro poder sobrenatural que se desata en la cruz es el quinto, es que la sangre de Cristo nos da vida. La sangre de Cristo en la cruz nos da vida. Cuando Jesús derramó su sangre y derramó su vida, la hizo para que nosotros tuviéramos vida, y vida en abundancia. Jesús mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En San Juan 10:10. El ladrón vino para matar, robar y destruir. El diablo tiene ese propósito: matarte, robarte y destruirte. A través de los placeres, del vicio, a través de las drogas, a través del pecado. Pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Entonces, el beneficio de la sangre de Cristo en la cruz nos da vida y vida en abundancia. Nos da nueva vida. Así. Y este poder se desata también cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Todo esto se desata cuando le entregas tu vida a Cristo.
porque podemos decir muchas cosas, pero si usted no le entregó su vida a Cristo, de nada le vale. Si usted puede decir, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, de nada te sirve. Así como el Papa Francisco, que dice que todos creen en Dios, o todos creen en Jesús, pero sin embargo no cree en el poder sobrenatural que desató la sangre de Cristo en la cruz, porque lo llama fracaso, cuando en realidad fue un triunfo. Porque si creerían, no rechazarían la sangre de Cristo que derramó en esa cruz. Ahora, el sexto beneficio de la sangre de Cristo en la cruz es que la sangre de Cristo en la cruz intercede por nosotros, intercede por todos nosotros, habla por nosotros. En Hebreos 12:24 dice, a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dios, Jesucristo, está intercediendo por cada uno de nosotros al Padre. Él está a la diestra del Padre, y lo que desató su sangre preciosa en la cruz hace este beneficio, que Jesús esté intercediendo. No hay otro, ni otros. El único que intercede por nosotros se llama Jesucristo de Nazaret. Ni siquiera su propia madre hizo esto. Él no intercedió. Ella no intercedió. El único que intercede y que se le dio autoridad sobre todo nombre aquí en la tierra es a Jesucristo, como lo dice la Biblia en Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Hay que tenerlo presente. Entonces la sangre de Cristo nos habla, la sangre de Cristo intercede y habla por nosotros. Eso hace la sangre de Cristo. Ahora, el séptimo beneficio de la sangre de Cristo en la cruz es que la sangre de Cristo nos da entrada y acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios. Ese es el séptimo beneficio de la sangre de Cristo en la cruz, que nos da acceso y entrada al lugar santísimo de la presencia de Dios. Antiguamente, el hombre se acercaba a Dios por medio de las ofrendas que hacía, como lo hizo Abel. Hizo una ofrenda para acercarse o para agradar a Dios. Después, en el tiempo de Moisés, se hizo el tabernáculo, en donde era figura de lo celestial, en donde también ellos ofrecían, los sacerdotes ofrecían cada año un animal sin mancha ni defecto, lo ofrecían para Dios. Y era una forma de acercarse a Dios, y solamente lo hacían los sacerdotes o los sumos sacerdotes, como Aarón. Pero ¿qué sucedió? Que la sangre de los machos cabrillos o la sangre de los toros que se ofrecían no justificaba a nadie, porque las personas seguían pecando, seguían haciendo lo mismo, y entonces no eran justificados. Entonces es ahí donde viene Dios, viene Jesús y da su vida y se ofrece como un cordero santo, sin mancha, sin defecto, para darnos salvación y vida eterna. Esa sangre era limpia, pura y santa, para redimirnos a nosotros, para limpiarnos de nuestro pecado. Estos 7 beneficios, de modo que Jesús en la cruz no fue un fracaso, al contrario, triunfó, venció a la muerte con poder y autoridad, y ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él está intercediendo, Él está diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando usted hace algo malo, delante de Dios, todos los allá días arriba está Jesús: Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. Está influenciado por el poder de las tinieblas del diablo. Perdónale, Padre. Y es el Espíritu Santo, el representante de Cristo aquí en la tierra, que convence, que tiene ese poder de convencer al hombre del pecado, de justicia y de juicio cuando se predica la palabra de Dios. Por eso que este evangelio que predicamos tiene poder.
Esta palabra es vida. Así es. Tiene poder. Y hay una. Hay que sacar la palabra de Dios, la Biblia. Hay algo muy interesante, ya para terminar, que es bueno que también que todos ustedes conozcan lo que dice la Biblia. La Biblia dice, dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura. Eso está en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corintios capítulo 1, verso 18 dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es como este hombre que escucharon en el video, que habló acerca del fracaso de Dios. Para este hombre es una locura el que Jesús haya ido a la cruz y dado su vida por nosotros. Por eso la Biblia dice, porque la palabra en la cruz es locura a los que se pierden. Si este hombre continúa o sigue con sus creencias en esa forma de desmerecer la sangre de Cristo en la cruz, está frito. Pero es poder de Dios para todos aquellos que se salvan. Si usted cree, realmente usted es salvo. Así es que lo bendecimos en el nombre de Jesucristo y vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús para que usted pueda recibir a Jesucristo. Repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres el mediador del nuevo pacto y tu sangre habla por mí, clama por mi perdón y primeramente quiero recibirte hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y por todo lo malo que haya hecho delante de ti. Sé que tu sangre preciosa en la cruz derramó estos 7 beneficios de redimirme, de santificarme, de justificarme, de lavarme con tu sangre. Dios, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí en la cruz, por darme esa vida y vida eterna, y te recibo como mi único Dios verdadero, como mi único Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga grandemente. Vamos a una pausa comercial y luego retornamos para despedirnos. Adelante.